seguimos con La Tisana en esta conversación que yo creo que más que psicólogo y nosotras entrevistadoras se ha vuelto una conversación de amigas, porque acá nos estamos riendo, pero ahora sí hay que ponernos un poco serios. Pero que también nos preocupan esas risas internas. Nos preocupan, y Mimi y yo comprobamos que cada día somos más distintas de lo que somos polos opuestos, polos opuestos, pero bueno, por eso es que va bien. Vamos bien, los polos opuestos se atraen, puede ser que también sea algo positivo. Sigue con nosotros nuestra doctora psicóloga clínica Dana. Gracias por acompañarnos. Ahora sí vamos a tocar lo que es el tema de este talk, pero en las celebridades. Ya habíamos comentado en el bloque anterior acerca de David Beckham. Entonces creo que sería ese caso el primero en tocar el día de hoy. Bueno, David Beckham, vi en la publicación del documental de Netflix que se estrena a final de año, creo. Sí, correcto. Él hablaba de que él tiene una obsesión con recoger las velas usadas, limpiarlas y con los números pares o impares para guardar las cosas en la nevera, o con las camisetas también. Entonces ahí vemos un TOT, o cuando hablamos de tipo, hablamos de TOT de simetría, de orden y limpieza, que también entra allí, y el de numeración, es decir, que te genera un malestar en todos los sentidos, emocional y como una inquietud, es decir, como cuando estamos sintiendo ansiedad porque hay un peligro y tú sientes como esa inquietud y esa desesperación de que tienes que movilizarte de algo. Lo mismo nos sucede con el TOT, que es decir, cuando tenemos un TOT asociado a la simetría, por ejemplo, si algo no está alineado o las cosas no están por color, o lo cuadrado no está con lo cuadrado, lo ovalado no está con lo ovalado, es como un malestar que te da una desesperación que tú tienes que ordenar eso, que sería entonces la compulsión, para que esa obsesión pueda disminuir. Solamente que esta compulsión pues es simplemente a corto plazo, disminuye esa ansiedad por un breve periodo de tiempo, pero luego volvemos a caer en el círculo vicioso del TOC. Bueno, evidentemente ahorita que estamos conversando acerca de celebridades, uno puede normalmente pensar y caer en ese error de considerarlos como que si fuesen inalcanzables, pero verdaderamente cualquier persona puede padecer de esto. Claro, ahorita en este momento hablando de David Beckham, la pregunta idónea sería preguntarte de verdad si esto le pudo haber afectado o no en su carrera como futbolista, pero verdaderamente a ciencia cierta, ¿cómo puede influir tener este trastorno en la profesión o en la ocupación que uno tenga? Sí, fíjate que uno se sorprende cuando uno ve a un artista y lo coloca como que, wow, tal celebridad tiene tal trastorno y uno piensa que estas personas no pueden padecer o pasar por algún tipo de trastorno mental, y lo que tenemos que ver o normalizar la idea de que nadie está exento a poder transitar por un trastorno mental. Evidentemente, bueno, desconozco su vida familiar en cuanto a cómo son sus rutinas, pero sí de algún modo esto debe haber interferido. Lo que sí es importante son las redes de apoyo, como todo en la vida y para la ansiedad. Tus redes de apoyo van a determinar qué tanto o cuál es tu nivel de estilo de afrontamiento hacia esa dificultad, y sobre todo también los periodos de estrés, que son los que van a impulsar a que este trastorno pues sea un poco más, digamos... más llevadero. No, o que aumente sus niveles. Los niveles de estrés van a aumentar los niveles de tu TOC. Ahora, se piensa que una persona con TOC no puede ejercer profesionalmente, y realmente no, porque cuando tú estás ocupado... Creo que está también... Vean a Mindy. No, bueno, David Beckham, creo que es uno de los Cuando principales. tú tienes tu mente ocupada en algo distinto a tu obsesión, la obsesión desaparece. Oh, Entonces, fíjate que ahorita que estás mencionando eso, también hay una película en Netflix que no sé si la has visto, Tere, se llama TOC. Y pues, es una comedia, pero llevada pues como a lo que es la psicología, y que de verdad en algún punto, cuando las personas estaban tratando pues de ayudar al otro a superar ese TOC, ciertamente, así sea en 1.030 segundos, han logrado de repente olvidarse de sí mismos y poder ayudar a esa persona y pasarle por completo, por encima, mejor dicho, a lo que es realmente su TOC. Y también hay otra de las celebridades que vamos a mencionar pues el día de hoy, y es acerca de Leonardo DiCaprio. Él pues se dice mucho que de repente tiene la obsesión de pasar, abrir y cerrar una puerta, o contar de repente chicles o cositas que hay en las aceras, o cosas que realmente son un poco para uno fuera de lo normal, lo absurdo realmente, pero para muchas personas no. El hecho de tener el conteo tan detallado que
esa era también una de las personas que estaban pues relacionadas en la película, que era muy numérico. Entonces, ¿cómo sería de repente en este caso? Mira, esto lo que tú acabas de mencionar es sumamente importante porque se cree que en el TOC solamente es orden y limpieza. Sí. Ajá. Y simplemente no, pueden haber compulsiones de cualquier tipo y de las que menos nos podemos imaginar, como esto de la numeración, que son personas numéricas que tienen que contar todo lo que está a su alrededor o que las actividades que realizan vienen dadas por un número. Es decir, yo en 60 pasos es que debo tomar un vaso de agua. Yo en 3 pasos es que debo salir la puerta. Yo debo, para poder salir de mi casa, debo entrar y abrir y cerrar la puerta 3 veces. Entonces ahí también se desarrollan pensamientos mágicos o lo que llamamos los rituales. Pensamiento mágico. Pensamiento mágico o esta conducta supersticiosa. Es decir, si yo no cierro la puerta 3 veces, entonces me pueden robar cuando salga o a mi casa le puede pasar algo. Entonces a mí me da Ya seguridad entiendo. que si yo hago esto 3 veces, entonces ya se convierte como en un ritual, todo está bajo mi control. Fíjate que ahí volvemos a hablar de la necesidad de control que acompaña a todos los trastornos de ansiedad. Y hablando justamente este tema que estás diciendo de la necesidad de controlar no solamente nuestras acciones, sino de las demás, y en esto que uno entra como en ese círculo vicioso de prever qué es lo que va a suceder, ¿no? Hay un caso también bastante famoso y es el de Cameron Díaz, que ella padece de TOC, pero hablando de gérmenes. Entonces, por ejemplo, se obsesiona en, por ejemplo, al abrir una puerta, no tocarla con las manos, sino hacerlo con los codos, para justamente evitar ese contacto. Tiene que limpiar 1000 veces las superficies. Y ahí vemos que el TOC puede, así como tú dices, abarcar cualquier ámbito. Así es, ahí vemos que hay un pensamiento obsesivo, un pensamiento quizás hipocondriaco de que voy a enfermar por cualquier cosa, hay muchos o sea, hay un miedo bien sea a padecer una enfermedad, a morir o que un familiar se contagie, entonces ahí vuelvo y desarrollo la compulsión y es que necesito prever, no tocar las cosas con las manos, limpiar en exceso y pues me quedo en ese círculo vicioso que, digamos, y ahí como para adelantar un poco, si en caso usted está viendo que tiene alguno de estos pensamientos intrusivos, es empezar a trabajar en la flexibilidad de nuestros pensamientos y poder ver cuando yo estoy teniendo un pensamiento que es objetivo, que está anclado a la realidad y cuando estoy teniendo un pensamiento que no es objetivo porque no tengo evidencia de ellos. Me gusta eso. Más adelante vamos a seguir tocando otras celebridades, pero me gustaría preguntarte de repente algo como tanto profesional como muy personal. ¿Cuál es ese TOC de repente más raro que se haya observado? Wow, ¿cuál es ese TOC más raro que se haya observado? O algo que tú dices fuera de lo normal, de repente lo de los gérmenes es algo que se ha vuelto, entre comillas, normal, el hecho del conteo, de esa pulcritud. Tener que usar quizás cierta prenda, o decir, o cierta prenda interior tantas veces porque esa es tu compulsión y si no haces eso, pues te puede pasar algo, por ejemplo. Entonces una persona que puede repetir su ropa, y voy a hablar de cualquier prenda, no voy a mencionar cuáles, y la puede usar, tengo que usarla 5 días porque si no la uso 5 días, me va a ir mal y voy a tener mala suerte o me va a pasar algo. Quizás ahí entramos incluso en esa línea de la superstición que La puede conducta que vayan como de la mano, ¿no? Sí. Pero ya yo creo que en líneas generales sí es cierto que de alguna u otra manera de padecer de algún estilo de TOC ciertamente puede influir, aunque pueda o que no sea controlado, ¿no? Entonces, ¿cómo de verdad podríamos ya en resumen o a sacar una conclusión de cómo estas personas han podido lograr ser exitosas? Porque fíjate, son famosos, estamos hablando de ellos hoy, aún padeciendo este tipo de situaciones. Y además de eso, yo creo que como en un subpunto, ¿cómo identificar las personas ya que quizás alguien que nos esté viendo dice, bueno, yo puede que lo tenga? Que quizás que las esté viendo. Bueno, quizás que no esté viendo, no, porque yo estoy aquí y yo verdaderamente que no. Pero sí, verdaderamente, ¿cómo las personas pueden identificarlo? Okay, el primer paso, lo que tú no reconoces, identifica, no lo puedes modificar y ahí me voy al ejemplo que colocabas en la serie de Netflix que se llama Top, la señora que tenía como el ritual de persinarse. Fíjate que ella no se daba cuenta que tenía un TOC, ella no lograba identificar eso como un problema, por tanto hasta que ella no lo identificara no podía corregirlo o mejorarlo. Lo mismo va a suceder en nuestra vida diaria, cuando usted empieza a notar que usted está llevando un comportamiento que está empezando a interferir con su vida diaria, con sus labores, le está quitando, restando más tiempo, le está generando un malestar emocional, ahí es momento de detenerse y decir, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué tengo? Y buscar entonces allí la ayuda profesional de primera mano, porque de ahí depende de que este TOC
digamos, no suba de nivel o que a través del autoconocimiento, porque cuando tú te conoces, tú aprendes a cómo gestionar esas emociones, porque la ansiedad de alguna manera es una emoción también, entonces hay que aprender a gestionarla para poder ceder en cuanto al control, de nuestros pensamientos también, o la gestión de nuestros pensamientos, nuestra red de apoyo, controlar los niveles de estrés, por supuesto, y los hábitos de vida diaria. Dana Guerrero nos acompañó el día de hoy, psicólogo clínico, hablando pues precisamente de estos TOC que padecen las celebridades y que no se escapan lo que es la realidad. Por favor, déjanos tus cuentas de Instagram o cómo podemos contactarte. Por supuesto, me pueden encontrar por ahora solamente en Instagram por @psico.nutrir. Bueno, muchísimas gracias. Fue un placer conversar contigo. De verdad que la pasamos increíble, ¿viste? Sí. Y aquí nos dimos cuenta de una que otra cosita. Pero bueno, nosotros seguiremos hablando de esto ya en un orden aquí cerrado. Nosotros ahora hacemos una breve pausa, pero usted no se despegue, que el resto seguimos con muchísimo más de La Tisana.